Gracias a Dios, mis hermanos, pues en este día estamos iniciando Mujeres de Fe. El Señor está con nosotros y ese es el gozo, la gratitud que tenemos en nuestro corazón. Vamos a iniciar con el Salmo número 18 y vamos a leer unos hermosos versículos. Y vamos a hacerlo del 1 al 3 nada más. Dice la palabra del Señor: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. En tu gran misericordia, Señor eterno, podemos nosotros, Señor eterno, ver, comprender, mi Dios bendito, tu gran amor, tu gran misericordia. Señor, gracias, 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 Señor. No tenemos palabras, Señor bendito, para demostrarte, Señor, nuestra gratitud, pero sí venimos, Señor, a implorarte y a bendecirte, Señor, y desear, Dios mío, que tu presencia esté con cada uno de nosotros. Mi Señor, que tu palabra llegue al corazón de todos mis hermanos que escuchan esta transmisión. Bendice a mis hermanos que están tras de cámaras, bendice a cada uno y te pido uses mi vida en gran manera. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre. Aleluya. Amén y amén. Gracias a nuestro Dios, mis hermanos. Pues vamos a ver una hermosa historia. Una historia que nos habla acerca de un hombre. Y es Acán. Vamos a ver qué fue lo que hizo Acán. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Dice el versículo 1, Josué 7:1. Vamos a leer unos versículos. Y dice la palabra del Señor: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Este consejo dieron los hombres a Josué. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Vamos a leer el versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebadim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mis hermanos, la desobediencia, el pecado, ese es el pecado de Acán, la desobediencia. Pero muy independientemente, bueno, esta es la historia, la desobediencia, el pecado de Acán por desobediente. Vamos a ver en qué terminó su situación, su vida, y no tan solo la de él, sino la de toda su familia. Nosotros vemos en el versículo 2 que Josué, cuando mandó a los hombres, no le consultó a nuestro Dios. No le consultó, no le preguntó: Señor, voy a ir a tomar esta ciudad. ¿Está en tu voluntad? ¿Por qué? Porque cuando vemos
los relatos bíblicos, vemos que hombres de Dios le preguntaban a nuestro Señor si Él iba a estar con ellos cuando fueran a tomar alguna ciudad. Porque, hermanos, recordemos que no somos nada si Dios no está con nosotros. En ese tiempo, como cuando estaba Josué, hablaba con Dios, podía escuchar su voz. Nosotros no la escuchamos, pero sí sentimos cuando oramos, inclusive cuando leemos la palabra del Señor, o cuando vamos caminando y estamos meditando en su palabra, nuestro pensamiento, el Señor va poniendo lo que Él quiere que hagamos. Mis hermanos, qué privilegio, ¿verdad? También de estos hombres de Dios, que podían escuchar la voz de Dios y podían escuchar sus mandatos específicos, sin lugar a duda. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Josué, en primer lugar, no le preguntó a Dios, se dejó llevar por el consejo de los hombres y fueron derrotados. El versículo 5 nos dice que ellos fueron derrotados en la bajada ¿y cómo estaba? En la bajada de Sebarim. Pero ¿cómo estaba el corazón del pueblo? Desfallecido y vino a ser como agua. Estaba desfallecido el pueblo. Bueno, es las consecuencias del pueblo por subir y no preguntarle a Dios. Porque si le hubiese preguntado Josué a Dios, le hubiese dicho, ¿sabes qué, Josué? Esa ciudad no se va a entregar en tus manos porque hay algo. Alguien pecó contra mí. Alguien no obedeció. Sigamos leyendo. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza. Esta costumbre la tenían como muestra de luto, de humillación, de aflicción. Mis hermanos, de esa manera llegó Josué ante Dios. Pero la oración de Josué fue esta. Miren lo que le dijo Josué en el versículo 7 en adelante. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre toda la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Mis hermanos, miren, aquí cuando está hablando Josué, cuando le está orando al Señor, nos podemos recordar del pueblo de Israel, cómo le reclamaba a Dios por diferentes circunstancias. El pueblo de Israel siempre estaba en constante reclamo contra nuestro Dios. Es lo que está pasando en este pasaje bíblico con Josué. Pero podemos decir, se supone que todos aquellos hombres que protestaban quedaron muertos en el desierto. Pero recordemos que Josué, de toda aquella generación, Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Lógicamente, junto con los hijos de los que quedaron muertos en el desierto. Esa generación fue la que entró, pero podemos ver que Josué recordaba de la manera en que le hablaban a nuestro Dios. ¿Cómo? ¿Qué va a decir la gente? ¿Por qué pues nos sacaste de ahí? ¿Por qué pues? Reclamos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos reclamado a nuestro Señor por las cosas que nos suceden? Mas no venimos a nuestro Dios pidiendo misericordia y diciéndole, Señor, perdóname, he fallado. Sí, ellos vinieron con humildad porque
echaron ceniza, rasgaron sus ropas, ¿sí? Pero mis hermanos, la actitud también y de la manera en que hablamos, muchas veces esta manera áspera de hablar, mis hermanos, hay ocasiones que lastiman a nuestro Dios, molestan también a nuestro Dios. Si molestamos a nuestro prójimo, imagínense, a nuestro Señor, que el Señor nos cambie, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y miren lo que le dice: ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque ven que ellos corrieron y en la bajada, dice, de Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Ellos venían caminando y fueron derrotados, hermanos. Y es por eso que ellos dieron la espalda a todos los que los seguían. Dice: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Hermanos, nos ponemos a pensar, nuestro Dios no necesita que ninguno de nosotros hagamos algo para que su nombre sea exaltado. Él es grande de todas maneras, Él es grande. El hombre no lo quiere reconocer, pero siempre va a haber alguien, siempre va a haber personas entregadas fielmente al Señor, que exalten y bendigan su nombre. Algunos no, porque lo vemos, pero muchos sí. Muchos reconocerán que es Dios grande y poderoso, temible, terrible en batallas. Hermanos, muchas veces no sabemos ni cómo le pedimos a nuestro Dios, pero esta fue la oración de Josué. ¿Qué es lo que va a pasar con la oración de Josué? Pues nuestro Dios, que es tan bueno en misericordia, escucha. Y recordemos que Él no nos paga conforme somos. Y lo vemos acá. Esta es una muestra. El Señor no paga. Josué clamó, el Señor le escuchó. ¿Qué le dijo en el versículo 10? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y ahí le dice el por qué. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Y le da una orden y le dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. El anatema, la maldición. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasó aquí? Sigamos leyendo. Dice el versículo 16. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera,
de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así fue hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tienda está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Miren, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver que un hombre desobedeció. ¿Por qué desobedeció? Nuestro Dios dijo en Josué 6, 18 y 19: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro son consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué se enojó tanto nuestro Dios? Porque tomó Acán este tesoro. ¿Por qué? Pueden decir, Abraham tomó cuando fue a la guerra a rescatar a Lot y llevó el diezmo. Pero miren, mis hermanos, anticipadamente Jehová se los dijo que no debían tomar nada. Antes de entrar a la guerra, se los dijo. Mis hermanos, ¿por qué pues cuando nosotros leemos la palabra del Señor se nos hace fácil desobedecer? Somos tan fáciles para desobedecer una orden, y más aún la orden de nuestro Dios. Por eso está así la tierra, por eso está así la humanidad, por eso en la actualidad estamos sufriendo mucho, por la desobediencia, En este caso, hermanos, fue la desobediencia de uno, y usted va a decir, pero ¿por qué si uno desobedeció? ¿Por qué todo el pueblo tuvo que sufrir? ¿Por qué? Porque simplemente Dios es tan sabio que sabe de qué manera va a actuar, de qué manera el hombre va a entender, de qué manera el hombre puede percibir que está mal. Mis hermanos, si esto no hubiese sucedido con la ciudad de Jai, todo el pueblo hubiese subido a Jericó y hubiese agarrado todos los tesoros que habían en ese lugar. Pero miren, hay muchos obedientes, pero hay otros muy desobedientes. Miren, a Acán se le hizo fácil tomar el manto babilónico. Ha de haber estado hermoso ese manto. El lingote de oro, la plata, el dinero. Y dice que lo escondió bajo tierra en su tienda.
esto? ¿Por qué mandaron a traer a su familia? Yo creo que Dios es justo y la palabra del Señor lo dice. Miren que Dios nos dice en el versículo 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ustedes dirán, mis hermanos, ¿pero por qué de esa manera? En ese tiempo, recordemos que había leyes estrictas y muy estrictas. El que robaba, al que robaba, lo sorprendían, le cortaban la mano. Al que adulteraba, ¿qué pasaba con el adúltero y la adúltera? Eran apedreados. Hermanos, las leyes se tenían que cumplir. En la actualidad, por eso hay mucho pecado, por eso al hombre se le hace tan fácil desobedecer la orden de Dios. Porque desobedece y hace las cosas y no pasa nada. Dios es paciente, mis hermanos. Dios es paciente. Pero yo quiero decirles que Dios sí es amor. Dios es amor y es paciente. Pero su ira, yo creo que va a llegar a un extremo en que si cada uno de nosotros no reconocemos que hemos desobedecido como Acán, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Estamos mirando? El Señor de muchas maneras está mostrando su indignación ante toda la humanidad. Hay inundaciones en muchas partes del mundo. No podemos decir que nada más nuestros hermanos del sureste están sufriendo, no. En muchas partes, veamos las noticias, son terremotos, muchas sediciones. El mundo está turbado. El mundo, mis hermanos, está turbado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hermanos, el pecado ya llegó al límite de nuestro Dios. El pecado de Acán tuvo que ser tratado únicamente con Acán. Únicamente con Acán. Ahora nosotros vamos a pensar en una cosa tan importante. En la actualidad, ¿de qué manera nuestro Dios va a tratar con el pecado? ¿De qué manera, mis hermanos? Hermanos, Dios es bueno y tan maravilloso que está esperando a su iglesia. Si la iglesia anda mal, si la iglesia tiene algún pecado escondido, porque déjenme decirle que Acán no puso a vista de todo su pecado, ¿o sí? ¿Qué es lo que pasó con Acán? Lo enterró bajo tierra. El pecado de Acán estuvo enterrado bajo tierra. Y entonces, el pecado de cada uno de los hombres en la actualidad, ¿dónde está? ¿Dónde está enterrado ese pecado? ¿En su corazón? Pero Dios nos está hablando. Por medio de su palabra nos habla. Porque cuando oramos, Dios nos redarguye. Cuando leemos su palabra, Dios nos redarguye. Cuando escuchamos palabra de Dios por medio de sus siervos en las iglesias, si ahora no se puede transmitir como antes que toda la iglesia iba, pero en las redes sociales hay siervos de Dios que hablan verdad, no solapan el pecado, están hablando las consecuencias
que vienen por vivir en el pecado. Mis hermanos, el pecado de Acán estaba enterrado bajo tierra, mas el pecado del hombre actual está enterrado en el corazón y no sale. Y usted puede pensar, no, pues gracias a Dios, pues yo no ando de pecador, pecadora, no adultero, no, pero hay muchas otras cosas. No adultero, no asesino, que son cosas que se ven y la ley luego, ¿verdad? Pues toma cartas en el asunto. Pero hay cosas, hermanos, que hay muy dentro del ser humano y que están esos pecados enterrados y que nosotros mismos no los hemos podido sacar. Acán fue y desenterró su pecado, por el cual estaba sufriendo todo el pueblo, no nada más él y su familia, era todo el pueblo. Bueno, nosotros, hermanos, debemos reconocer qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Qué tengo yo muy dentro del corazón? ¿Hablo mal contra mi hermano? Fíjense que ahora está de moda el que hablen mal del siervo de Dios. Digo de moda porque pues hay muchas personas hablando de sus pastores. No tienen temor. Pero yo quiero decirles algo. Todo lo que usted habla y lo habla dentro de su hogar, usted está poniendo la semilla de rencor en la esposa y en los hijos. Y si es la esposa, es lo mismo. Está poniendo la semilla del rencor en sus hijos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que va a pasar en un futuro? Que los hijos crecen y no quieren buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ven al hermano, sea ministro o sea de la congregación, los ven tal y como el papá o la mamá lo están describiendo ellos. ¿Usted sabe qué cuentas va a dar delante de Dios? Usted sabe que cuando esté en la presencia del Señor le va a decir, ¿qué hiciste con tu familia? Usted va a decir, no, mi familia está muy bien. Ahí está mi familia, ¿sí? Pero ¿qué sembraste en el corazón de tu hijo, de tu nieto? ¿Qué sembraste en el corazón de tu esposa? Que ahora andan ellos mismos hablando de la misma manera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que para Dios no es abominación hablar de nuestro prójimo? La bendita palabra del Señor nos los dice, que es homicida todo aquel que habla de su hermano, es homicida. Pero ¿por qué las autoridades no vienen y lo llevan a la cárcel? Porque simplemente el pecado está guardado en el corazón, como el pecado de Acán. Acán tenía enterrado su pecado. Así el hombre tiene enterrado el pecado. ¿Cuándo lo va usted a desenterrar? Para que no siga causando estragos en la vida de su familia. Yo hablo de su familia porque aquí vemos que mandaron a traer a la familia de Acán. ¿Por qué la familia? Porque en el núcleo familiar usted se sienta a comer, usted se sienta a platicar según la hora que usted llegue. Pero como en su corazón está lleno el rencor y el resentimiento, de eso está hablando su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo odio, lo tengo en el corazón, de eso voy a sacar. La maldición sale del corazón.
porque el anatema está en el corazón. Mis hermanos, cuando leamos estos pasajes bíblicos, vengamos al Señor y digámosle: Señor, yo te he ofendido. ¿Por qué he hablado de tu siervo? ¿Y por qué digo, mis hermanos, que ahora está la moda de hablar mal del siervo de Dios? Porque así es. Y tal vez usted tenga temor y diga: no, ¿cómo puede ser eso? Pues yo le digo: sí, se habla. Porque tristemente el que habla lo puede hablar con quien sea y no le da temor. Pero recordemos que la palabra del Señor nos dice que Dios está mirando y oyendo todo. El principal lo está escuchando, lo está viendo. Y Él lo está poniendo en una balanza. ¿Cuál fue el término de Acán? Ya lo vimos. Dice desde el versículo 25: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Los apedrearon y los quemaron. Esto fue para que el pueblo de Israel no hiciera lo mismo. ¿Cuál es el juicio que nos merecemos, mis hermanos? Por cometer actos que al Señor no le agradan. Tal vez usted puede decir: pero yo no hablo mal contra el pastor. Dios le bendiga, hermano. Gracias a Dios. Pero sí hay otras cosas que podemos tener dentro de nosotros. Un mal carácter. Y que nos enojamos tan fácilmente. Eso es algo que está en el corazón también. Y que un día, como Acán, Dios nos va a tomar cuenta y juicio va a ser. Pidámosle al Señor que ese carácter lo tome en sus manos y no los quite. Estamos luchando. ¿O usted no está luchando? Gracias a Dios por los que tienen un carácter muy bonito. Pero los que no, mis hermanos, reconozcamos que necesitamos de Dios. Reconozcamos que necesitamos de la ayuda de Dios antes que venga el juicio de Dios sobre nosotros. Dios es misericordia. Dios es misericordia, mis hermanos. Y lo que el hombre no puede ver, porque no puede ver lo que tenemos en nuestro corazón, Dios sí lo está mirando. Entonces, digámosle al Señor: ayúdame y dame sabiduría para poder hablarle a mi hermano. Dame sabiduría para amar a mi hermano. Dame sabiduría para no enterrar los pecados y presentarme delante de las personas fiel delante de ti, mas tú estás reprobando mi actitud. Mis hermanos, solamente Dios sabe lo que hay en el corazón. O también puede haber que alguien esté batallando con alguna tentación. Recordemos que el ojo, este ojo. Mis hermanos, dice la palabra del Señor que si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano, córtala. Si tu pie, córtalo. Es mejor que entres manco, cojo o ciego o tuerto al reino de los cielos, que tu alma se pierda. Esos pecados que están enterrados en nuestro corazón deben ser sacados con la ayuda de Dios, mis hermanos. No se justifique, no diga yo estoy bien. Porque cuando decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, la Biblia lo dice.
Digámosle al Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque de toda palabra ociosa voy a dar cuenta delante de ti. Todo lo que yo diga, voy a dar cuenta delante de ti. Mis hermanos, estamos en el tiempo de la gracia aún. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón, mis hermanos! ¡Ay, perdón! Estamos en el tiempo que los pecados son perdonados. Pero va a haber un tiempo en que ya no va a ser posible. Aprovechemos el tiempo. Hoy es el día de salvación, dice el Señor, y cada día nos lo recuerda. Hoy es el día de salvación. Vengamos a sus plantas, mis hermanos, y digámosle al Señor, perdóname, perdóname, porque, como dijera el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, no soy digna de llamarme tu hijo. Mis hermanos, Dios es bueno y es maravilloso. Y no podemos escaparnos. Nadie se puede escapar, mis hermanos, ante el juicio divino de Dios. Nadie nos podremos escapar. Nunca nos podremos escapar. Así es que, mis hermanos, digámosle al Señor en esta hora, Señor, toma mi vida, mi corazón, todo lo que soy. Sé, reconozco que no merezco tu amor, pero sí te pido misericordia y me ayudes a buscarte cada día. Te pido me ayudes. Mis hermanos, clamemos en esta hora al Señor y que ese pecado sea desenterrado de nuestro corazón. No lo guardemos, saquémoslo. Digámosle al Señor, aquí está, soy, Señor, lo que cada uno de nosotros sabemos, lo que tenemos. Entonces, vengamos al Señor, mis hermanos, y digámosle al Señor, Señor, ayúdame, no puedo sola. Oremos, bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor amado. Eres fiel, Señor, a tus promesas. Padre Santísimo, tú dices que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, tu misericordia es grande, tu misericordia es grande. No permitas que encubramos ese pecado. No lo permitas, Señor, porque tal vez nuestra familia esté sufriendo, Señor. Tal vez haya algo, Señor eterno, en que estamos sufriendo y por no querer, Señor, desenterrar lo que hay en el corazón, Señor, seguimos en nuestra misma situación. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo, perdónanos a todos mis hermanos que están escuchando esta transmisión. Te pedimos, Señor amado, misericordia, 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 Señor amado. Ayúdanos, Padre, porque te hemos ofendido y te hemos ofendido en gran manera. Señor, ayúdanos, Señor, a no ser sabios en nuestra propia opinión y engañarnos a nosotros mismos, Padre Santo. Ten misericordia y ten piedad de nosotros. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu gran misericordia, porque en ti hay paz, salvación. Señor, gracias, mi Dios. A tu nombre, Señor, es la gloria y la honra. Gracias te damos, Padre. Aleluya, Señor. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos. Bendecimos el nombre del Señor, porque el Señor es tan bueno y tan maravilloso. Gracias a Dios por su palabra, porque el Señor nos habla, hermanos. Vamos a saludar a nuestros hermanos que nos están viendo. Si usted nos está viendo y no han dado su mensaje, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mi hermana. Y en esta hora el Señor sabemos que está con nosotros. Vamos a saludar a la hermana Lea Sars. Amén, gracias a Dios por lo que
hablan la verdad conforme a la Biblia. Gracias a Dios, mis hermanos, que el Señor use, ¿verdad? Y más siervos de Dios que hablen de su palabra. Dios les bendiga, hermana, desde grande bendición la palabra que nos comparte hoy. Que Dios les siga dando sabiduría. Gracias, gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Ben Hernández, Dios le bendiga, hermana Orte. Soy la hermana Juanita. Ay, hermana Juanita. Dios le bendiga, mi hermana Juanita. Un abrazo muy grande, muy fuerte. Vamos a orar también por todas las necesidades. Vamos a orar por mi hermana Juanita. Gracias, mis hermanos de Yo Soy Iglesia Éfeso. Dios le bendiga, hermana Orte, que el Señor le fortalezca y le colme de grandes bendiciones. Seguiremos orando por usted y su familia. Gracias. Eso es una gran bendición, mis hermanos, que cada quien, ¿verdad?, de nosotros oremos por el hermano, por la hermana. Orar unos por otros es lo que nos manda nuestro Dios. Si usted tiene necesidad, hermano, usted está enfermo, usted está cansado, usted está deprimido, usted tiene algún problema familiar, póngalo en las manos del Señor. El Señor dice en su palabra bendita que claman los justos y Jehová, ¿qué pasa? Oye, hermanos, el Señor escucha, hermanos. Y dice en Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermanos, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y cómo buscamos a nuestro Dios? ¿De qué manera nosotros podemos buscar a Dios? Por medio de la oración. Todos aquellos que oramos en un momento, venimos al Señor siempre reconociendo que necesitamos de Dios. Todo aquel que ora, reconocemos que necesitamos de Dios. Porque el que no ora puede decir, yo estoy bien, yo no necesito nada. Pero yo creo que todos necesitamos de Dios. No puede decir ningún hombre, yo no necesito la oración. Porque la oración es como este aire que respiramos. Así es la oración. La presencia de Dios en nuestra vida, si no está, mis hermanos, estamos muertos, caminamos, pero estamos muertos espiritualmente. Vamos a las plantas del Señor. Busqué a Jehová y Él me oyó. Con esa fe firme vamos a decirle al Señor, gracias. Gracias porque sé que tú me escuchas. Vamos a orar por mi hermana Juanita. Dios está haciendo una obra maravillosa en su vida, en su cuerpo. Gracias a Dios. Vamos a orar por mi hermana Liz. Mi hermana Liz Sánchez, Elizabeth Sánchez Monroy. Vamos a clamar que el Señor termine de hacer su obra. Por mi hermana Rosy López, que Dios termine de hacer su obra en su cuerpo. Mi hermana Tere Hernández, de la misma manera. Mi hermana Yola Velázquez. Que el Señor la tome en sus manos y quite toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Y así mi hermana, usted que está en su casa, mi hermana Laurita, Laura Oaxaca, el Señor la tome en sus manos, la ayude, la fortalezca, sane a su esposo, le dé fuerzas, hermana. Tómese de la mano poderosa de Dios. Todas las hermanas que están deprimidas, mi hermana Nayeli. Hay hermanos que por estas circunstancias se deprimen. Mis hermanos, no hay medicina para ese mal. Solamente es la misericordia de Dios. Tómese de la mano poderosa. Clame al Señor, aunque usted diga, sienta, no puedo. Usted no entiende. Puede ser, pero yo lo que sí le puedo decir, que solamente Dios da paz. Solamente Dios sana el alma, porque la depresión es una enfermedad del alma y solamente Dios que la conoce la puede sanar. Yo le invito, mi hermana, mi hermano, si usted está padeciendo este mal, tómese de las promesas de mi Dios cuando le dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová, búsquelo y Él le escuchará y le va a librar de todos sus temores, porque el que está en depresión vive en completo temor, pero el Señor está con usted. El Señor está con usted. Créale. Oremos, bendito Dios, en esta hora.
Te clamamos, Señor, misericordia por todos tus hijos que están enfermos. Te clamamos misericordia por todos tus hijos que están pasando diferentes necesidades. Te clamamos misericordia por aquel que no tiene trabajo. Te clamamos misericordia por aquel que está deprimido, Señor. Te clamamos misericordia por aquel que está sufriendo la pérdida de un ser querido. Te clamamos misericordia por aquel que está postrado en cama. Te clamamos misericordia por el que está enfermo y no sabe qué hacer, Señor, en medio de esta pandemia. Señor bendito, tu mano poderosa se pose sobre aquellos que están enfermos, Señor. Todos aquellos hermanos, hermanas, aquellas personas, Señor. Oh Dios mío, toca sus vidas, toca sus corazones. Ten piedad de ellos, Señor. Extiende tu poderosa mano de misericordia y sana el cuerpo enfermo, desde la cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Da sanidad, da sanidad, da sanidad al cuerpo. También te pedimos de sanidad al alma. Sana el alma atribulada, Señor. Pon paz en el corazón de todos aquellos que están padeciendo ese mal. Ten misericordia, mi Dios amado. Solamente tú tienes poder. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno, porque cuando clamamos, Señor eterno, tú escuchas y sabemos que tú contestas en tu tiempo y en el momento, Señor, según es tu voluntad. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Cumple tu bendito propósito en cada uno de nosotros, en cada uno de aquel que está enfermo, en cada uno de aquel que está afligido, Señor. Toca su corazón, muéstrales, Señor eterno, muéstrales tu presencia, que ellos sientan a pesar de lo que viven, que a pesar de esa angustia, sientan la paz de ti, Señor. Gracias, Señor. Tú dices, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias por tu palabra santa y bendita. Gracias, mi Señor amado. Santo eres tú, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre. A tu nombre la gloria. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos. Pues terminamos un poco tarde. Les pedimos disculpas. Hubo un pequeño problemita al inicio, pero gracias al Señor hemos terminado esta transmisión y le esperamos a usted la próxima semana en la misma hora. Que el Señor me los bendiga grandemente a usted y a toda su familia. Y continúa nuestra hermana Nati con Pan de Vida y nuestra hermana Tinita después. Dios les bendiga, un abrazo a todos ustedes. Recordemos que el Señor pronto viene. Nunca se nos olvide, Cristo viene. Dios les bendiga.